libremente entregó. Y en eso se queda. Entonces, la involución es precisamente que tú, si tú te dedicas a una causa y no la abandonas nunca, al final tienes que entregar todo hasta tu vida. Puedes, como dice Nikos Kazantzakis, puedes dejarlo y decir que ya no quiero. Ahí está su arte de autor. Pero si no renuncias, vas hasta el final, y este final es entregar todo. Pero para una pregunta, dar la vida es un proceso continuo, ¿verdad? Así como la muerte también, podemos estar muriendo sin ningún sentido, o estar dando la vida cada día hasta que terminamos nuestra causa. Es la idea de Jesús. Jesús no entrega su vida porque no le queda más remedio, sino que libremente la inmola. Es la inmolación. Es la idea de Jesús. El dar su vida, toda la vida y la vida entera, sin decir, bueno, pues ya estoy, esta es la causa que abracé y esta es la causa por la cual voy a entregar mi vida. ¿Qué es el dar vida? La idea de la inmolación, entonces, por eso es el cordero inmolado. Luego, les decía yo que desde el pregón pascual, que no lo había traído, pero vamos a hacer un cachito del pregón pascual, lo pascual, y ahora, es más fuerte del pascual. Pregón pascual. Es que se me olvidó la vez pasada. Sí. Ya, entonces, es el anuncio que se hace en la vigilia pascual. ¿Se conoce de la vigilia pascual? La vigilia pascual es la celebración del sábado santo. Vigilia pascual que es la celebración del sábado santo. El sábado santo en la noche, se hace una oración muy larga que originalmente tardaba hasta la salida del sol. Ahora ya aquí en Fátima le hacemos a las 9 de la noche. Luego nos profesaron muchas personas ya mayores, entonces ahora vamos a hacer una celebración a las 7, entonces ya no tiene sentido. Que es una vigilia. Y la vigilia que está, ¿qué estudio? Como doctor, los médicos saben que tiene que estar 72 horas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Entonces, pero no nos hemos presentado, ¿verdad? Ni siquiera. ¿Por qué no comenzamos? Por favor. Bueno, yo me llamo José Alfredo López Guerrero, soy abogado y aquí ya tengo 3 cursos, bueno, no vamos a ver cómo dijo el padre Ramos. Ustedes son los que se presentan. Yolanda Sosa, soy religiosa franciscana misionera de María. Yo soy Juan Mascor, trabajo en pastoral en el Instituto Luz. Soy comunicador. Leticia Nava, soy maestra de la secundaria y después para la noche. Buenas noches, yo soy Manuela, musulmane, estudio filosofía y soy psicóloga. Yo soy Guillermina García y tengo carrera de clínica farmacobióloga, pero en realidad me dedico a soy catequista de adultos. O sea, soy ingeniero civil. Tenemos 3 meses acá en México. Sheila Ciso, soy odontólogo, estoy haciendo mi especialización de ortodoncista en el Instituto Mexicano de Ortodoncia. Tenemos 3 meses acá. Me llamo Rosario, yo soy Fran Maesa y soy catequista. Y los técnicos.
Mauricio. Yo soy Martín Orozco. Yo soy Luis Ramos, si se viene. No es obligatorio. Luis Ramos. Y soy aquí profesor de filosofía creativo de filosofía. Bueno, entonces estamos viendo, ya que dijimos tus nombres, después ya habrá que ir por los asuntos. Entonces, estábamos viendo el pregón pascual. Entonces, el sábado de la noche, sábado santo, o sea, viernes santo, sábado santo y domingo de Pascua, o sea, el trigo, viernes santo, sábado santo y domingo de Pascua, el trigo pascual. Entonces, el trigo pascual, el sábado santo de la noche, después de que el viaje ya queda todo silencioso. El sábado santo es una vigilia que consiste en estar de pie, conservarse la alerta, es que es la vigilia. Y esta vigilia pascual entonces consiste en una celebración que tiene dos partes, que vamos a ver, que es la parte de hay 7 lecturas, entonces comienza a las 9 de la noche, las 7 lecturas con cantos, y que explican la historia de la salvación. Son 7 lecturas, la historia de la salvación. Y después de las lecturas, sobre la gloria, antes del epístola de San Pablo, se canta en gloria. Y después ya vienen los bautizos, es una parroquia de bautizos, y después ya viene la Eucaristía. Entonces, es una ceremonia bastante larga y termina con las 12, o sea, al día siguiente. Entonces, se llama vigilia. Entonces, en esa vigilia se explica el misterio de la resurrección de Cristo. El misterio de la resurrección de Cristo. Esa es la celebración. Porque la resurrección de Cristo es el misterio más importante de la fe cristiana. Así es donde se concentra toda la fe cristiana. La fe cristiana se concentra o se explica en el misterio de la resurrección. ¿Qué es lo que estamos viendo? La Pascua de la resurrección, la pasión, muerte y resurrección. Entonces, ya. El pregón pascual, ahí nos quedamos. O sea, el pregón pascual lo que hace es decir, ¿por qué estamos celebrando esto? En la Pascua de los judíos, el hijo menor tiene que preguntarle al adulto mayor que por qué están celebrando esto. Entonces el adulto mayor le dice en los formularios por qué están ahí. Porque era un arameo errante y que después lo encontró y le dijo que salieran de su tierra para que fuera a la tierra que iba a mostrar, que iba a ser el pueblo más numeroso que se en el cielo, etc. Le da toda la narración. Entonces interrumpe la narración para tomar una copa de vino. Para celebrar, para darle la salida. Y después unas galletas sin levadura y después unas hierbas amargas. Esa es la Pascua. En la Pascua cristiana es una celebración, es un rito. Entonces, dice, ¿por qué vamos a celebrar esto? Entonces, el pregón pascual, un diácono, o sea, un ministro, dice, ¿cuál es el sentido de la celebración? Y este es el pregón pascual. Entonces, como acaban de estar toda la iglesia está de oscuras y afuera de la iglesia se prende un fuego que se bendice y después se prende ahí el cirio pascual y toda la gente viene a tomar esa luz, como está todo oscuro, se va iluminando con la luz de Cristo. Entonces se proclama la luz de Cristo. Entonces el cirio se lleva procesionalmente hasta el presbiterio, es donde se dice la misa, el presbiterio, entonces ya el presbiterio se canta el pregón pascual, que es el que vamos a ver ahora y entonces dice el pregón pascual, dice que van a exultar porque la victoria del rey. La victoria
Entonces, dice que lo que están celebrando es la victoria. La victoria de la vida sobre la muerte. Si ya está asegurada la victoria de la vida sobre la muerte, todos los demás problemas son perfectamente prescindibles. Perfectamente prescindibles. ¿Y por qué? Porque nadie se compara a la victoria de la muerte y la de la vida sobre la muerte. Y también dice que goce también la tierra inundada por tanta claridad. Claridad se refiere a la luz en el sentido de su viendo. Y luego dice que radiante con el fulgor del Rey Eterno. Fulgor. Cuando una cosa tiene sentido, es lógica, o sea, tiene logos, entonces es brillante, es ordenada, se ve, entonces es una cosa importante. Entonces, la claridad tiene que ver con la inteligibilidad, porque sea una cosa inteligible, para que sea bella tiene que ser bien inteligible, ¿no? O sea, la inteligibilidad da brillo, así como la confusión da oscuridad. Está todo confuso y difuso, entonces no se entiende nada. Entonces es pura oscuridad. Eso no sirve para nada y nadie lo quiere. En cambio, el conocimiento es al resto. El conocimiento es ordenado y dinámico. Entonces, el fulgor del Rey Eterno es el Rey Eterno que con su planteamiento, con el planteamiento del Rey Eterno, le da brillo a las cosas. Si sabes la naturaleza de las cosas, no te tropiezas en algo o no te detienes, ¿no? Es decir, si quieres ir en un crucero y te demoras, por ejemplo, en el puerto de salida, pasan las copas, cualquier cosa, pues ya no vas al crucero porque te estacionaste en el puerto y entonces ya no seguiste, pero tu fin era el crucero, no el puerto donde tomabas el. Si sabes que tu destino es eso, ya no te entretienes en cosas secundarias. No te entretienes en cosas secundarias. No te distraes, te frenas. No te frenas en los fines intermedios, sino que le tiras al fin. Entonces, bueno, pues ahora no voy a echar unos tequilas en este puerto, pues porque tengo que estar en el crucero y yo quiero ir a tomar un vodka de Rusia, etc. Por lo que hablo. No, pero entonces, el fulgor del Rey Eterno consiste en que te ilumina el fin. Te ilumina el fin. Y entonces, al iluminarte el fin, te da claridad de todo lo demás. Si tienes bien claro dónde vas, las etapas siempre son tolerables. Si no sabes a dónde vas, entonces en cualquier cachito te vas a clavar. En cualquier cosa te va a distraer, que no sabes a dónde vas. Como dice Séneca, o quién sabe quién dice, ¿no? Que para el que no sabe a dónde va, no he visto los vuelos. ¿Sí viste Séneca? Que no sabe a dónde va, no he visto los vuelos. Por más que te haya unos gritos tremendamente fuertes, si no sabes dónde vas, se llenan de aire en tus venas, pero ¿qué? Vas a dar vueltas en círculos. Entonces, el fulgor del Rey Eterno tiene esta visión. Y se sienta libre de tiniebla que cubría el orbe entero. Entonces, una vez que resucita Cristo, entonces el orbe entero se llena de su fulgor. El final es la resurrección. No importa que a veces las cosas cuesten más trabajo. Si sabes bien a dónde vas, las etapas como quieras, ¿no? Cada paso que das te acercas más. Si sabes a dónde vas, tienes un fin, tu meta. Alégrese entonces también nuestra madre, la iglesia. Eso lo vamos a ver ahora, hoy nos toca ver de la madre de la iglesia. Es decir, la madre es el líquido originario, ¿no? El líquido, ¿cómo se dice esto? Es la matriz, es la Pachamama, ¿no? O la
origen, la tierra. Sí, esa es la idea de la madre iglesia. Pues la madre iglesia es donde te da los nutrientes, te da la. Eso. Gracias, que yo no sé mucho de eso. ¿Cómo dijo? Amén. Bueno, entonces así la madre iglesia revestida de luz brillante, relaciona este templo con las aclamaciones del pueblo. Revestida de luz también. ¿Cuál es la luz tan brillante? La luz también es Cristo. La verdad es, luego empieza un prefacio. Comienza un prefacio. Prefacio es una obertura. Prefacio es una obertura. ¿Sí han oído una obertura de su iglesia? Sí. Más de una. Prefacio es una obertura. Es la obertura de la gran acción de gracias, que se llama Eucaristía. ¿Sí? La obertura. Empiezan los acordes, se va a tocar digamos, los principales temas. Entonces, en verdad es justo y necesario. ¿Qué quiere decir en verdad justo y necesario? Es la fórmula para una bendición. Decíamos la vez pasada que la bendición es decir bien. Y estábamos diciendo que se bendice por lo que se admira, por lo que se aprueba, se bendice lo que se aprueba, y se maldice lo que se pasa. Pues se bendice lo que se aprueba y se maldice lo que se rechaza. Entonces la bendición es vamos a bendecir. Y bendecimos porque admiramos. La bendición es una. Y esa bendición entonces lo normal es que estalle en una acción de gracias. La bendición va a producir un desarrollo de una acción de gracias. La acción de gracias se llama Eucaristía. Entonces, es un prefacio, es una abertura a una acción de gracias más grande. Una acción de gracias más grande. Dice que es justo y necesario reclamar con nuestras voces con todo el afecto del corazón. Aquí pone a trabajar el corazón, no es un conocimiento doctrinal, conceptual, sino el corazón. Y a Dios invisible, el Padre Todopoderoso. Todopoderoso no en el sentido de tirano, sino en el sentido de no manipulable, no en el sentido de tirano. Como se ve, qué horrible. Dios Todopoderoso, ¿no? El pantocrato, ¿se acuerdan del pantocrato? ¿Alguno ha visto alguna vez un pantocrato? No, bueno. Es la imagen que tienen los bizantinos de Dios gobernador de todo el universo. Cuando ponen en una almendra. Es muy bonito eso. Una almendra. Aquí pone al pantocrato que está sentado bendiciendo o tiene un libro. Entonces es Cristo. Cristo que está sentado aquí. Y aquí está la almendra es el universo entero. Es todas las cosas. Y ese llama pantocrato, el que gobierna todo en griego. Tanto, todo. Kratos, gobierna. Entonces, aquí dice todopoderoso que es el pantocrato. Pero no en el sentido de tirano, un tirano berrinchudo, caprichoso y cruel, sino el que no puede manipular. Está más allá de nuestra manipulación. Es Dios, y nosotros somos apenas. Entonces, el todo y a su único Hijo, el Señor Jesucristo. Es una confesión de fe. La fe que dijimos la vez pasada también, la fe trinitaria. Porque Él ha pagado por nosotros el eterno Padre. Eso es una terminología agustiniana de San Agustín. Él ha pagado por nosotros el eterno Padre. Como si alguien le pagara. La deuda de Adán. Es terminología agustiniana. Pagó la deuda y derramando su sangre, canceló el recibo, o sea, la factura, el recibo es la factura del antiguo pecado. Está imaginando el poeta,
la factura, entonces tienen que pagar la factura. Porque estas son las fiestas de la Pascua, la fiesta en donde se inmola ya el de la inmolación, por entregar por una causa. Luego el Cordero verdadero, cuya sangre consagra las puertas, el Cordero Pascual que quitaban las puertas. Esta noche en que sacaste, cuando estamos de noche, sacaste de Egipto, ahí es lo que vimos hace rato, la libertad, ¿no? A los secretos de sus padres, y lo hiciste pasar a pie por el mar rojo. Esta es la noche de columna de fuego. Columna de fuego. La columna de fuego, como ya dijimos, es el cirio pascual. La columna de fuego es el cirio pascual. El cirio pascual es, bueno, es una vela, ¿no? La grandota. Entonces, el cirio pascual tiene la idea de representar la firmeza, la solidez, la altura del dominador. La solidez, la altura del dominador. Entonces, las columnas, por ejemplo, si van a Roma, van a ver columnas, ¿no? El Trajano, el Antonino, lo que significa es Antonino y Trajano, son columnas para el imperio. Pues, de hecho, las columnas muchas veces se repiten en las construcciones litúrgicas romanas. Y aquí también entonces, está la columna, es esta, la columna de fuego. La columna de fuego también se refiere al Éxodo, ¿se acuerdan? Cuando iban la columna de fuego. Dice, estableció las tinieblas del pecado. El pecado, pues, como es separación, es confusión, es rechazo, es humillación, es disminución, entonces se lleva a las tinieblas. El pecado es el pecado lo opuesto al plan de Dios. La realidad opuesta al plan de Dios. Las tinieblas del pecado, en ese sentido, las tinieblas. Esta es la noche, repite, es la noche. La noche, porque de la noche va a salir la luz. De la noche va a salir la luz. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo. Los vicios contrarios a las virtudes, ¿no? Vicios son las debilidades y virtudes son las fortalezas. ¿No? Virtus en latín quiere decir fortaleza. La fortaleza, la fuerza, la residuo, la capacidad. Entonces, los vicios del mundo, las debilidades del mundo, puede ser muy bonito todo el todo del mundo, pero de todas maneras, pues no alcanza para lo que uno está intentando, con el plan que traza Dios. Aquí nos trata de ser maniqueos, ¿no? El mundo es malo y el espíritu es bueno. No está en ese sentido. Sino está en el sentido de que, de todas maneras, con toda la belleza del mundo, pues no va a alcanzar para lo que vamos a gozar de la vida de Dios, la vida de Dios, y eso solamente lo da Dios. Pues no se trata de una visión maniquea. Sí, agustiniana, pero no necesariamente maniquea. Sí, el oído maniqueo, la visión maniquea de las cosas. La visión maniquea de las cosas es que hay buenos y malos. Es una visión dualista. Mani es una persona religiosa del siglo III de nuestra era. Y entonces él adoptó muchos planteamientos de los gnósticos y generó toda una ideología de hay que alejarse de la materia para llegar al espíritu. Mani, ahí lo ven en el internet, pueden verlo en internet, en Wikipedia. Entonces, la religión maniquea era de origen persa, entonces los persas son dualistas. Hay dos principios originarios de la realidad, dos principios: el espíritu bien y el espíritu. Podemos decir que eran muy radicales, el maniqueísmo muy radical en cuanto a juzgar a ciertas cosas muy malas y Ellos pensaban que las cosas malas estaban hechas por un Dios malo.
Había dos dioses, estaban siempre en pugna. Dos dioses. Lo que plantea Mani es que hay dos dioses. O sea, perdón, ¿eran dos dioses o era el espíritu, o Dios tenía el espíritu bueno y el espíritu malo? No, yo creo que eran dos dioses. Eran dos Pues dioses. son dos principios. Hormuz y Ahriman. Hormuz y Ahriman. Son los dos principios persas. Hormuz y Ahriman. Entonces, como se está generada, esta religión está generada por el ambiente persa, pero tomamos cosas de los cristianos que habían leído en los gnósticos. Los gnósticos que era una secta cristiana que había derivado en interpretaciones cristianas que no correspondían a lo que la mentalidad judía había legado a través de Jesús de Nazaret. Pues significa algo, no dije nada. Es decir, Jesús de Nazaret había legado a los cristianos el monoteísmo, un solo Dios. Y en cambio los gnósticos habían dicho, algo le falta al monoteísmo, porque pues, no está la parte femenina. Siempre tiene que haber los dos polos. Si quieres saber la verdad, tienes que saber la mentira. Si quieres saber la mentira, tienes que saber la verdad. Si quieres saber lo bueno, tienes que probar lo malo. Eso es decía. Pero no, en cambio, el legado judío del monoteísmo dice, ¿no?, que Dios es todopoderoso, no puede haber más que un Dios, solo Dios. Pero entonces ya, regresando al pregón pascual, me fui un poco lejos. Arrancados del inicio del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los actos. Restituidos a la gracia. Restituidos a la gracia como. Estoy en la columna. Restituidos a la gracia. La gracia es la inclinación de Dios hacia el ser creado. La inclinación de Dios le agrada. Y Dios vio que era muy bueno cuando creó el hombre. Dicen que todas las cosas son buenas, pero cuando llega a crear el hombre, es muy bueno. ¿Sí? Entonces la gracia es la gracia de Dios. Gracia de Dios. Y cuando Dios está inclinado al ser humano, el ser humano está como un rey. Pues es la gracia de Dios. Luego, ¿qué más sigue? La gracia son agregados a los santos. Los santos son los que están en comunión con Dios, es decir, en comunión de mente, palabra y acción de corazón. Comunión con Dios. Entonces dice y los que son delegados a los santos para estar en comunión con Dios. No tiene lo que tener un hábito de dominico y de planchar ven para ser santo. Perfectamente puedes. Más con que estés en comunión con Dios. Si estás en comunión con Dios, eres santo. Y si no estás en comunión con Dios, si tus pensamientos, tus palabras o tus acciones no están correspondientes, no es. Cuando estás en total comunión con Dios, que vives al mismo latido de Dios, pues sí es. Esta es la noche, mis señores, que rompe las cadenas de la muerte. Entonces aquí empieza con la liberación. Cristo asciende victorioso del abismo. Esto lo vamos a ver, el abismo. El abismo es el espacio donde no hay la gloria de Dios no alcanza ahí. Y es que ¿se acuerdan ustedes de la parábola esa? Una parábola de rico que comía todos los días banquetes. Epulón y Lázaro. Rico, Epulón y Lázaro. ¿Se acuerdan la parábola? Igual en Génesis, y el abismo lo invade todo. Ándale, sí, es cierto. Entonces, dice que estaba en el seno de Abraham. Este señor llamado Epulón. Bueno, no sé, ni el nombre pone Epulón, quiere decir dragón. El rico Epulón quiere decir dragón. Estaba todo el tiempo a sus banquetes. Pero el de Lázaro sí sabemos el nombre. Entonces, en esta parábola está en el seno de Abraham, donde no está la plenitud. Esa es la idea de vida eterna de los hebreos.
un lugar de internet neutro. Entonces dice que asciende victorioso del abismo, asciende victorioso del abismo. No traje esa imagen, hay unas imágenes muy bonitas en donde se ve a Jesús ya resucitado, que está rompiendo chapas, cerrajas, se recuerda, está echando. Esos son de iconos bizantinos también, ya se tirados, porque llega Jesús victorioso en la resurrección y saca a todos los que estaban en este lugar así incompleto, no perfecto, no pleno, y se los lleva como trofeo. No es lo que corresponde en el antiguo creo a descender a los infiernos. Ese es. Exactamente, ese es. Descendió a los infiernos. O sea, la plenitud a través de los tiempos, de la plenitud de la victoria de la resurrección. Todo, atraviesa todo, tiempos y espacios y todo. Y es la victoria de la resurrección. Eso dice. Entonces, no te has caído de la muerte, hizo así la victoria del mismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¿Sí? Es una frase bastante audaz. Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Qué incomparable ternura y caridad, dice en el texto. No es el texto latino, eso lo hicieron en latín. Para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. Para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. Esa es la idea del anonadamiento. La idea del anonadamiento. Anonadamiento, ¿qué quiere decir? Es decir, tomó la forma de esclavo. Cristo, como dice San Pablo en los Filipenses, tomó la forma de esclavo. Para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. No pensó que era necesario considerarse Dios, sino que se hizo esclavo. Necesario fue el pecado, necesario fue el pecado necesario. Pero a Dios no le podemos poner necesidades, ¿no? Digamos que es una licencia poética. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Pero dice, tan importante es la muerte de Cristo que estamos hasta bendiciendo al pecado que ocurrió, por el cual el pecado es la separación de Dios. Pero no se separa de Dios. Entonces dice, hasta podríamos decir que estamos agradecidos por el pecado, porque nos dio un tal redentor. Feliz la culpa que venció tal redentor. Una paradoja. Y entonces dice el poeta, qué noche tan dichosa. Pues es un libro. Qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Pues la noche conoció a una persona. Se llama prosopopeia. La noche, solo ella conoció el momento en que Cristo, si estuviéramos hablando de la noche. Qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de los muertos. Como es un misterio, pues quizá como no sabemos cómo se encarnó, tampoco sabemos cómo resucitó. Si lo conociéramos el misterio, pues ya sería una especie de ecuación o un descubrimiento científico. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de los muertos. Esta noche, en la que estaba escrito, será la noche clara como el día y la noche iluminada por Dios. Entonces es una noche luminosa, a pesar de la paradoja. Y así esta noche salta huyendo a los pecados, lava las culpas, devuelve los caídos, la justicia, expulsa el odio, trae la concordia y doblea a los poderosos. La victoria total. La victoria total sobre el pecado, sobre las caídas, sobre los fracasos, sobre las tristezas, sobre los odios, y recupera la concordia humana y doblega a los poderosos, porque ya dijimos que el poder se doblega ante un final que ningún poder puede.
Entonces ya, y luego ya todo lo demás ya es una loa, una alabanza al Cire Pascual. Esto es el prefacio que dije yo, que es la obertura de una acción de gracias. Eso dije yo. Entonces, esta noche de gracia acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece. Sacrificio en el sentido de oración. La Santa Iglesia te ofrece por medio de tus ministros en la solemne ofrenda de este cirio hecho de cera las abejas. Sabemos que ya la luz es esta columna de fuego otra vez, ardiendo en llama viva para la gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla. Pues toda la gente se aglomera para prender su sí, pero no se apaga. Si la llama sigue igual. Porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara que es cosa. Que no es tan dichosa que Dios del centro de la tierra y luego también. Te rogamos, Señor, que este sí, consagrado a tu nombre, arde sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche. Como ofrenda agradable, se asocia a las lumbreras del cielo, o sea, la Vía Láctea, que el lucero matinal lo encuentra entiende, porque le dijimos que eso hay que quedarse hasta que sale el sol. No hay ninguna fiesta que valga la pena llamarle fiesta si no se llama misa. Ahí tomamos, ¿Verdad? Sí. Y dijimos que esta es una fiesta, ¿no? A las 5 de la mañana. A la hora que sale el sol, no vamos a ver. No Porque es alimentaria, me rezó. Bueno, entonces, el lucero matinal del Padre ardiendo, ese lucero que no conoce el caso, el lucero matinal, ¿no? El lucero matinal que ya, cuando alguien ve el lucero matinal, ya se van a ir todas las animalitas, se van los coyotes y se van las víboras, regresan a sus, ya llegó el lucero matinal, ahora sí ya estamos, la aurora va a iluminar. Ese lucero que no conoce el caso, que es Cristo, tu Hijo, resucitado de la ceniza del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Usted la fecha. Entonces ya, pero esta es la resolución. Yo hacía notar, porque eso lo vimos en el curso anterior, hacía notar aquí que este es el mensaje de la resolución, que es el ministerio más grande de la fe cristiana, lo da a conocer Jesús a las mujeres. Las mujeres, decía la vez pasada que las mujeres que iban a ser las mensajeras. Las mujeres. Las mensajeras, que no les van a ver, son mujeres, pero ellas son las apóstolas del apóstol. ¿Verdad? El mensaje se da a las mujeres. Luego, que vayan a Galilea, este es el mismo texto, de Lucas 28, 20. Este es el mismo texto, que vayan a Galilea. Es Galilea de los paganos, así se llama. Galilea de las naciones, Galilea de los no judíos. Se le llamaba esa parte de Palestina. Galilea de los no judíos. Y entonces resulta que es a las mujeres, a Galilea, para que vayan a Galilea y ahí encontrarán. Y luego, en el capítulo último de Mateo dice, vayan y prediquen a los no judíos. A todas las naciones, el último capítulo de Mateo. Eso te da una idea de la resurrección y del cambio de mentalidad que indica lo que vamos a ver. Este es el contexto entonces en el que yo sitúo los sacramentos de que vamos a ver, vamos a ver el bautismo y la Eucaristía. Entonces una vigilia precedida de un trigo. Entonces los cristianos primitivos, como vamos a ver hoy, para la vigilia pascual, es un trigo viernes que es la preparación de Shabbat. Viernes, ¿no? Preparación de sábado. Luego el sábado mismo, que es el día de descanso, y luego el domingo en la aurora. 3 días. Una vigilia precedida de un trigo. Luego se sea precedente del ayuno y la oración. El ayuno y la oración son estructuras de preparación. El ayuno para como los médicos los recurrieron del ayuno, ¿no?
para que recuperamos como nuestra vida. Entonces, una purificación y luego la oración para no perder el contacto, para que no se crea que el ayuno es lo que va a hacer la proximidad de Dios, sino que se tiene que orar con humildad. Se ora porque uno no es capaz de hacer las cosas. ¿Por qué no somos capaces? Porque nosotros ni cambiamos corazones ni manejamos los acontecimientos. Por eso oramos. Ni cambiamos corazones ni modificamos acontecimientos. El ayuno y la oración es primeramente es una purificación y luego es una profesión de fe. Una profesión de que no somos autosuficientes, dependemos de Dios para respirar. Y luego, también vimos la vez pasada que esto implica el traje de fiesta, ¿no? Aunque vengamos, estamos en las ¿cómo se llama eso? Cruces de camino. Estamos en los cruces de camino y estamos en las calles, todo eso. A la hora de estar participando de la gracia de Dios, hay que ponerse traje de fiesta. Traje de fiesta. O sea, hay que tener las disposiciones, ¿no? Esto lo vamos a ver después. Luego el fuego nuevo que le gusta. Inmediatamente después de eso, el fuego nuevo es el cirio pascual. Entonces, dijimos que el sábado santo, la vigilia pascual, inicia con la bendición del fuego, donde se prende el cirio. Después está el fuego pascual. Inmediatamente después vienen las 7 lecturas, que es el compendio de la historia de la salvación. El compendio de la historia de la salvación. Si uno se hace presente en la vigilia pascual, tiene un compendio de la historia de la salvación. Como son 7 lecturas, pues siempre hay una novedad que por ahí aparece. Puede uno aprovechar. Si no es la primera lectura y la segunda, y si no, así hasta la séptima. Sí. Y eso es lo que decimos la vez pasada también, que es memoria y narración. La memoria que la memoria debe ser para conocer. Luego se le ponen unos carboncitos. Ah, sí, cierto. Sí, son trozos de incienso. Sí. A ver, se me olvidó tener una. Ya conocen todos el cirio pascual, alfa o omega. Sí. Otra vez se me olvidó, siempre se me olvidó. Pero el cirio pascual, y el cirio pascual es especialmente eso. Es un cirio y tiene, es reciente, ¿no? Pero tiene una cruz. Entonces ponen los 4 lugares, ponen las 4 cifras, ¿verdad? 2012. Y luego le ponen alfa y omega, que es el principio y el fin. ¿Sí? Y luego le ponen los de incienso en el lugar de las llagas. Es una tradición. No es muy antiguo eso, pero es bonito, ¿no? En la liturgia reformada decía que no era necesario ponerlos. Pero la memoria y narración. La memoria es para el conocimiento y la narración es para la identidad. Si no te narras a ti mismo tus experiencias, no tienes identidad. Y si no tienes identidad, entonces no puedes andar en la vida. No puedes comunicarte. Si no tienes identidad, no te comunicas. Para la comunicación se necesita un yo firme pueda compartir. Pero bien, eso ya lo vimos. Luego la bendición del pan y del vino. La bendición del pan y del vino, entonces se reciben las ofrendas. Y las ofrendas se reciben, se reciben de los dones y de los dones recibidos y de las riquezas que el Señor nos concede, pues se dice, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, ¿no? Que estos dones que tú nos das sirvan para que nos comuniquemos y estemos más en comunión nosotros. Lo que dicen a las ofrendas, ¿no? En algunos lugares en las ofrendas tienen, por ejemplo, aquí en la parroquia de tributo que se llama San Martín de Porres,
la gente lleva despensa para ustedes. Aquí quieren para ustedes. Entonces llevan despensa, lo ponen en un cajón. Y luego durante la semana hay personas, los diáconos, que están llevando a las gentes que no pueden cocinar, que están muy pobres o que tienen muchos hijos, etc. Entonces esa es la bendición del pan divino. Bendecimos por los objetos que nos da y los compartimos. Y luego ya el sacrificio. Entonces el día antes de su pasión tomó palos de las manos. Nos fuimos el sacrificio de Cristo, el sacrificio tuyo de Cristo. Es Dios con el pueblo humano y el pueblo con Dios. Ya, eso lo veíamos ahí, ahí tenemos mi impresión. Es un pantocrator. Un pantocrator. Lo dije ahí, más o menos de esta. Muy bien. ¿Son bizantinos? Sí. Esta es una imagen que está en Estambul. Está en Hagia Sofía, la Santa Sabiduría, en la Basílica de la Santa Sabiduría. Santa Sabiduría, que en griego se dice Sofía, Santa Sofía. Yo tengo uno muy parecido con De Estambul. Eso es muy sereno. Los pantocrátores que están existiendo mucho, pero este es sereno. Pero entonces ya, punto. Esto ya no lo vimos, esto es nuevo. Ahora sí vamos comenzando. Pero en honor a los que nos visitan por primera vez. Es muy nuevo. Yo otra vez la parte. Entonces la cincuentena pascual. La cincuentena pascual entonces es inmediatamente después de la muerte de Jesús se diseminó, la muerte y resurrección de Jesús, se diseminó el cristianismo. Básicamente la iglesia madre que es Jerusalén, la iglesia madre es Jerusalén. Pero no les dio mucho gusto porque a Jerusalén se la destruyó completamente el emperador Tito. La destruyó absolutamente toda, la deshizo allá, porque los judíos se insurgieron, y una guerrilla permanente. Entonces, de 66 al 70, años 66 al año 70, si colocamos la crucifixión de Jesús en el año 33, por ahí. Entonces, 30 años después, ya no había iglesia madre de Jerusalén, ya no había Jerusalén, pues no había, no es por otra cosa, simplemente ya no había Jerusalén. Entonces, se tuvieron que salir los judíos y los judíos se fueron a un lugar donde los aceptaban de donde había buen comercio. Donde había buen comercio, que eran comerciantes, estaban desde el exilio, habían estado en muchas partes. Entonces, desde el exilio, estaban, por ejemplo, en Siria, la parte sur de Siria. ¿Dónde es parte de Turquía? Que se llamaba Antioquía. Y que era un lugar muy importante porque ahí se convergen las rutas comerciales en Antioquía. Desde el lejano oriente. El lejano oriente convergen las rutas comerciales, por ejemplo, de la seda, y convergen. Entonces los judíos emigraron y los cristianos tuvieron un dilema. Entonces, el dilema de los cristianos era: ¿van a luchar por la nación judía, sí o no? Si recordamos a dónde estaba, cómo estuvimos, si recordamos, las mujeres, Galilea y las naciones. Muchos de los cristianos ya no se reconocían judíos. ¿Sí lo explico? Entonces, en Antioquía se volvió una especie de crisol donde convergieron etnias que ya no necesariamente se reconocían judías. Y los viajes de San Pablo a Tesalónica y a todas Atenas y después Roma,
los viajes de San Pablo también diversificaron la composición del pueblo cristiano. Diversificar la composición del pueblo cristiano. Entonces, de muchas partes se vinieron reclamos de que ya no, pues, no eran judíos. De hecho, en Antioquía fue la primera vez que les llamaron cristianos, como dice los Hechos de los Apóstoles. ¿Y eso qué significaba esto? Bueno, significaba que tenían que, como Jesús no había dejado ni un código moral, ni tampoco un ritual, Jesús no dejó ni código moral ni ritual. Entonces tuvieron que conferenciar para ver de qué manera se ponían de acuerdo, tanto los que venían de Palestina como los que venían de la diáspora, o sea, de fuera, cómo se ponían de acuerdo para cuáles son las estructuras mínimas que definen a un cristiano. ¿Cuáles son las estructuras, tanto de pensamiento, de palabra, de obra, que definen a un cristiano, un seguidor de Jesús? Entonces, estas conferencias pues, fueron muy trabajosas, por supuesto, como aparecen ahí en Hechos de los Apóstoles. Pero una cosa tenían todos en claro, que era el que estaban celebrando la resurrección de Jesús. Pues la idea de cuerpo, o sea, la resurrección de la carne, la idea de cuerpo y la idea de vida, eso la tenían todos. La vida de Jesús, ¿no? Que la muerte ha sido vencida por la vida y que el cristiano está incondicionalmente del lado de la vida. Y del lado de la carne, ya de las materias, cuerpo, carne, cuerpo, sarx o soma. Entonces, por supuesto que lo que se les ocurrió, lo más fundamental de todo, es celebrar todos juntos la resurrección de Cristo. Celebrar todos juntos. La celebración de la resurrección de Cristo para ellos fue fundamental como confesión de fe y como referente comunitario. Como confesión de fe, es decir, ¿qué les había dejado Jesús, la enseñanza de Jesús, la palabra de Jesús? Y también como vínculo afectivo que te une. Eso es, por eso la celebración, y que como admiraban, dijeron una Eucaristía, eso es. Y se acordaron que Jesús había hecho una Eucaristía. Hagan esto en movimiento. Y entonces repetían, cada domingo repetían. De tal manera que, como Jesús había resucitado el primer día de la semana, el último día era Shabbat, ¿no? Sábado. El primer día de la semana era el día del sol. ¿Cómo se dice día del sol? Sunday. Día del sol. Bueno, entonces, esto es lo que los cristianos descubren, que el misterio se celebra, la resurrección de Cristo, y es la celebración de la resurrección, que es el día del Señor. El 10 dominicos o 10 dominicos. Entonces, por eso celebramos. Le decían el siriaco. Siriaco quiere decir del Señor, el día del Señor. Día del Señor. Entonces, lo primero que celebraron fue el día de la resurrección, tomó panos santos y levantando los ojos al cielo, se los dio y les dijo, comen, y dio la copa y les dijo, tomen y beban. Y eso lo hacía cada uno.
Cada año, cuando venía una vez el mismo fecha del 14 de Nisan, el 14 del primer mes, decían, hay que celebrar, esto hay que celebrar. Entonces celebraron la Pascua de su pastor. Eso lo digo porque a todo el mundo sabe. Pero es que a partir de esa fecha celebraron 50 días. O sea, 40 días de celebración para percibir los diversos aspectos que su fe les decía que era la resurrección. Porque es un misterio tan profundo y tan insondable que tiene muchos aspectos. Entonces buscaban en los evangelios los textos que les ilustraban la fe en la resurrección. Entonces por eso les hicieron creer 50 días. Es más, como después del Pesaj judío se celebraban 50 días. Entonces vamos a adoptarlo. Y adoptaron la 50 pascual. Después de la resurrección, decían, hay que sumirse en la contemplación del silencio para asumir, para adherirse, para empaparse del misterio de la resurrección, del 50 pascual. Este me lo robé un artículo. Ustedes recordaban de allí en que Moisés subió al monte Sinaí y el Señor estaba de la ley y enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Eso en los antiguos testamentos. Recordaban allí que Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley el día de la ley. 50 días después, el día 51. Y le enseñó al pueblo de Israel que Dios quería de ellos. Celebraban así la alianza del Antiguo Testamento que el pueblo estableció con Dios. Ellos se comprometieron a vivir según sus mandamientos y Dios se comprometió a estar con ellos siempre. La cincuentena. El día 50 se dice en griego Pentecostés. 50, día 51. O 50, si ustedes quieren decir. Es 50 días después del Pesaj. 50 y una cincuentena cristológica. Para examinar, para contemplar, para regodearse en la contemplación del misterio de la resurrección. Para asumirlo, para que yo tenga esa mentalidad como el eje, como la columna, ¿cómo se dice? Como el pivote de toda mi existencia. Entonces, la cincuentena cristológica, donde se examinan los aspectos de la resurrección, sus consecuencias materiales y espirituales, porque trae consecuencias materiales que decíamos que ya no te puedes tú estacionar en los pequeños voces. Va más adelante. Entonces, 50 días para reflexionar, para asumir, para establecer, para digerir los aspectos de la religión y sus consecuencias materiales y espirituales. Por eso la cincuentena pascual está íntimamente unida a la celebración del domingo. Y ambas celebraciones, remontan a la era apostólica. Es decir, todavía estaban los discípulos de Jesús vivos, los apóstoles, los enviados. La cincuentena pascual. No estoy hablando de antes de la Pascua, sino después de la Pascua, que es lo importante. Entonces así se decía pues una octava de Pascua, 8 días de Pascua, y luego 40 de Pascual. 49 días. ¿Y en qué momento empieza como a separarse la cuestión, por ejemplo, doctrinal de la Pascua, reconocida como Pascua cristiana, como la Pascua judía, tradición cristiana, tradición judía? No sé, desde cuestiones básicas como, no sé, circuncisión, no circuncisión, sábado, domingo. Sí, eso es una cosa muy interesante. Entonces, hacer un paréntesis, que podemos hablar, ¿no? Es una cosa interesante. Es una cosa muy interesante.
generación. Pues yo tengo la impresión, creo, hasta donde yo sé, que era porque Jesús de Nazaret era enemigo. Primero decía que Dios tenía un hijo. Y para el monoteísmo judío eso no era muy aceptable. Pero que iban a enviar a tu paráclito. Entonces, el monoteísmo de Jesús es un monoteísmo trinitario. Monoteísmo trinitario. Y eso, pues, ¿cómo se come eso? Ningún judío aceptaría eso, jamás. O sea, la teología de Jesús era diferente de la teología judía. Punto número 1. Punto número 2. Jesús se atribuye a sí mismo la tarea de pero primero, el Hijo de Dios, pero además el legislador, él es el que indica la manera como el ser humano se conduce para cumplir la voluntad de Dios. Él indica, es decir, le corrige la página a la ley de Moisés. La ley de Dios, digamos que era la ley de Dios tan venerable, porque se le agradaba a Dios. Ustedes saben lo que se dijo, pero yo les digo. Entonces también en eso los judíos no se pueden entender cómo los hombres antes. Y finalmente, la cuestión del templo. Jesús dice que ninguna institución, por sagrada que ésta sea, puede ponerse por encima de la dignidad del ser humano. O sea, el templo no importa, el templo, si no se hace la solución no importa, pero que el ser humano sí se cura. Entonces curaba el sábado, metía gente del templo, decía que el templo ya no existe, el templo eso lo destruye. Entonces, ese tampoco. Entonces, los judíos no estaban de acuerdo con esos planteamientos de Jesús, ni con la teología, ni con la ley, ni con el templo. Además, los judíos tenían que convertirse al cristianismo porque no eran ni el mismo Dios. Era un Dios que ya se había revelado, ¿sí? Era un Dios nuevo, diferente, con otras características que antes no se veían. Digamos, no es otro Dios en el sentido que iban sacado a los sitios de la mano, sino que era Dios revelado en Jesús. Todo lo que los cristianos sabemos de Dios lo reveló Jesús. Entonces, por eso tenía que convertirse. No había manera de que. Entonces, y luego lo que estamos reflexionando aquí, en consecuencia, la manera de pensar, de hablar y de actuar es diferente. Si la manera de enfrentar el mundo también completamente. De enfrentar el mundo. De plantearse frente al mundo. De hacer suyo el mundo y eso. Totalmente. Entonces, por eso la 50 y 50 el pesaje. No sé si respondí o no respondí. Se escucho demasiado ruido. Y sigue esa confusión, por ejemplo, en la vida práctica, hay mucha confusión cuando se dice con respecto a los 10 mandamientos. Jesús nos habla de que hay 2, nada más, ¿sí? Y la gente sigue diciendo que son 10, ¿sí? Y Jesús nos habla de 2 que son salvíficos, ¿sí? Y la gente sigue hablando de los restantes. Y hoy en el catecismo, en cualquier ranchito y en cualquier catedral siguen hablando de niños y no hacen la relación a los niños, que todos son los principales. Y entonces crecemos y seguimos con la confusión. Le pregunto yo a cualquier persona, ¿cuál es el segundo mandamiento? Llamarás a ti mismo, santificar las fiestas y hay una confusión tremenda. Sí, hay una confusión. Hay que poco el momento es recuperar eso, de la centralidad de la caridad.
Y luego, ya la celebración del Señor Pastor está últimamente la celebración del domingo, la celebración de una cadena apostólica. La octava de Pascua y 40 es la cuarentena del tiempo pascual. ¿Sí? Son los 49 días. Y el 50º es Pentecostés. El envío del Espíritu Santo. El envío del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que se queda en la historia. La persona de la Trinidad. Persona ya es una cosa muy larga, que según no es antiguamente históricos. Luego, de la Santísima Trinidad, la Trinidad, la palabra Trinidad no existe en la Sagrada Escritura. La palabra Trías no existe en la Sagrada Escritura. Claro que en cada palabra de cada página de la Sagrada Escritura está Padre y Espíritu Santo, pero no existe la palabra tal cual. Entonces, estamos diciendo que la palabra de Dios, la palabra es la misma, la original desde la creación, su palabra creó todas las cosas. La misma de las 10 palabras y la misma de la palabra Jesús. Entonces la idea es vivir en esta matriz misteriosa o misterio de los sacramentos. La vida sacramental es la vida mística de un cristiano. La vida mística de un cristiano. Entonces la vida mística de sus costados de Dios le llama en la resurrección de la muerte de Jesús sale la vida de la iglesia y de ahí sale el sangre que llama la sangre que da vida, la sangre que da vida, y luego el agua, que es el uso del agua. Perdón, antes de que pasemos a otro tema, a mí me quedó la duda en cuanto a Pentecostés, el significado en sí, o sea, fueron 49 días. Sí. Y el día 50 es cuando llega el Espíritu Santo. Sí. Eso, no recuerdo en qué evangelio leí, pero coincide con estos 50 días que usted menciona que habían establecido como fiesta. Fiesta bueno, no fiesta, sino más bien como meditación, como celebración. Pero lo hacen coincidir o es un hecho que así se da. Bueno, es un hecho en el sentido de que es un hecho simbólico. No puedes separar tú el simbolismo del hecho. Si tú me dices el hecho de que yo amo a mis hijos, pero no, yo no puedo ponerlo así a las 7:45 con 42 segundos, ¿no? Es un hecho simbólico. Además, hay más hecho en el símbolo que en la realidad. Y eso que es hecho, pues es un hecho, no es un hecho simbólico. Entonces no lo puedes decir exactamente ese día, sí. a tal hora, exactamente, sí. Ya en Pentecostés, en la mañana o en la noche. Entonces, podemos ver hechos, ¿no? Sí, o sea que en 40 días apareció nuestro Señor, ¿verdad? Después de la resurrección. A los 40 días es la ascensión, pero son también 40 días son simbólicos, ¿no? También simbólicos. Ellos usaban mucho el 40, el 50, el 7. Y entonces dice a los 10 días viene el Espíritu Santo, ¿no? Después de la ascensión del Señor. ¿Qué dicen los hechos? Hechos 2, ¿no? O hechos 1. ¿Qué dice? Donde la reunión de Pentecostés, ¿cuál es? ¿Hechos qué? Es de la Hechos. Promesa del Espíritu Santo. A ver, ¿qué dice? No la llegaron en Hechos 1:3. Después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días, dando muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, se encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre. El prometido. La promesa
Y luego Pentecostés, cuando es cada uno. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. ¿Sigo? Es el día 50. Los días 50 les promete y luego les da. O sea, no son de calendarios muy cronometrados, digamos. Entonces, pero de todas maneras lo que es importante ver en esto, que los que estaban celebrando los discípulos de Jesús, los primeros discípulos de Jesús en Jerusalén, estaban en el cenáculo, entonces era la presencia de la gracia de Dios. Celebrar la presencia. Es cuando hacemos las fiestas de los 15 años, celebramos la presencia. O el cumpleaños de mamá o de los abuelitos, ¿no? El signo de la presencia es lo que se. Y los signos de la presencia son los sacramentos, signos de la presencia. El sacramento es un signo de la presencia. De la presencia activa, ¿no? Por supuesto, de Dios. Un sacramento es un signo de presencia activa de Dios. O sea, del Padre de los Señores. Entonces, por los sacramentos, eso lo tomé de la oración del día de Pascua. Por ejemplo, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Está hablando del bautismo. Y los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos. Los creyentes atraviesan el umbral. Porque la fe te introduce en otro mundo. La fe te introduce en otro mundo. De la puerta es San Pablo, no es el umbral que nos lleva a la vida de Dios con Dios. Sí, podría ser entonces los umbrales del reino de los cielos. No quiere decir de ninguna manera que el reino de los cielos está en el más allá. En el más allá ustedes pueden consultar el canal Infinito. Explica todo. Desde no vamos a hablar de eso. Pero el reino de los cielos, ¿no? El reino de justicia, de verdad y de libertad, ahí entramos nosotros con la fe. El reino de justicia, de verdad y de libertad. Porque la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos, dice la oración. Aquí yo oí el reino de los cielos, Sí. para ratificar lo que está diciendo, es, entre otras cosas, el amor, la libertad y otras características más que en este momento se me escapa, pero específicamente el amor. Sí, me parece bien. No es un lugar, sino cuando Jesús habla de el reino de los cielos, habla a mí y estás en el reino de los cielos. La libertad para amar a Dios, no a los hijos. Así es, sí está bien. Sí, no es porque el reino de Dios, el Basileia de Dios, Basileia es una palabra griega, quiere decir reino. Basileia. Como Basilea de Suiza, ¿te acuerdas? Así es igual. En griego, Basileia. Es más que, no es un perímetro, Basileia no es un perímetro. El reino de Dios, el reino, como el reino de Dios está en el reino de. ¿Dónde están las apuestas? ¿Dónde se hacen apuestas? Mónaco. No es como reino, no es un perímetro. Es obedecer a Dios, que se haga su voluntad.
cuando tenemos gente bajo nuestra responsabilidad, no, yo nunca he sido superior de nadie, pero cuando hay gente que tiene responsabilidad, sí, entonces es diferente dar órdenes que ser obedecido. Claro. Tú puedes dar muchas órdenes y que nadie te obedezca. ¿Sí? En cambio, si tú dices, sin dar órdenes te obedecen, se hace tu voluntad. Se hace tu voluntad. Y como le pedimos que haga tu voluntad, es exactamente lo que estamos diciendo. Que su reino venga, que reine. No que nos metamos un perímetro que se llama reino, como el reino de lo que sea, reino X. Sino que el reinado de Dios, que el reino es el reinado de Dios. Dios reina. Y entonces, entrando en el plan de Dios, entras en el reino de Dios. En el Lux manejamos el reino de Dios como la invitación a participar, a hacer vida en el mensaje de Dios, de la justicia, la libertad, el amor, pero entendido desde ahí como desde la invitación a que se haga aquí, que aquí se establezca como la labor del cristiano. Sí, muy bien, me parece que yo estoy de acuerdo. Yo ya acuñé mi frase, me ha dado los resultados: justicia, verdad y libertad. ¿Qué es el amor? Como dice y entonces, sí, el pueblo de Dios, porque una de las cosas que sí se puede decir del reino, podemos decir que no es un perímetro, pero que es una realidad social, sí es. El que no sea un perímetro no implica que es algo individual, no es algo individual, es una entidad social. Entonces aquí el pueblo de Dios entra en la vida de la resolución, el pueblo como tal. No es una línea directa con Dios, mi teléfono privado. No, nadie tiene acceso a Dios más que yo, sino que es todos el conjunto del pueblo. Jesús llamó a todos a una iglesia, una iglesia, y se accede a esto en iglesia, en comunidades. Entonces, el reino de Dios se puede entender como un estado de la persona. Pues sí, como la voluntad de Dios, Ajá. como el reinado de Dios. Que hagas el Señor tu voluntad, yo así lo defino. Que no le ponga yo oposición. Exactamente, sí. Muy bien dicho. Hagas Señor tu voluntad. Y yo soy libre y yo soy. Claro que sí. O sea, es un estado de persona, o sea, de una condición. Porque recuerda que Jesús, cuando le dijeron, no, esto de la Eucaristía está demasiado, dijeron sus discípulos. Y les dijo a los demás, también sabes qué quiere decir. O sea, la libertad. El reino de Dios implica una libertad. Y una libertad muy clara, sin ambigüedades. Si quieren, sueltan. Es el momento. Porque esto va a seguir todavía, ¿no? Mejor que lo que es. También ustedes me van a dejar. Me dijo, también ustedes me van a dejar. Exactamente, así es eso, dijo. Sí. No les dijo, no me vayan a dejar. Yo, por favor, te suplico, ¿no? También ustedes. Bueno, ya. Entonces, el pueblo de Dios entra en la vida de la resurrección, ¿no? Son cosas que parecen que van de. Ya, que parece que son bueno, que son obvias, ¿no? Pero no son tan obvias. Más bien, ¿no? Bautismo. Pero sí, entonces en el bautismo, que estamos viendo el bautismo, vamos a ver tres cosas. Entonces, en la vigilia pascual, dije yo que después del oficio de lecturas, que vamos a ver al final, que después del oficio de lecturas, viene la homilia, Padre Jesús Homilia, que es una explicación de la resurrección, una explicación.
Homilía es una palabra griega que quiere decir intercambio. Homilía. Intercambio. Intercambio. Homilía, intercambio. Pues que las homilías normalmente de intercambio. Homilei quiere decir intercambiar. Entonces, después de la homilía se pasan ya los catecúmenos. Catecúmeno quiere decir que el que ya llevó una instrucción. Catecúmeno. No se les dio el nombre por otro. Es una palabra griega que quiere decir en forma de eco. Es un sistema didáctico de eco. ¿Quién es Dios? Dios es, entonces repite la letra de Dios. ¿Cuántos son los mandamientos? Los mandamientos. Repite la letra. Entonces, perdón, ¿qué dijo que viene de Dos palabras griegas. de eco? Es un sistema pedagógico. ¿Qué quiere decir un sistema pedagógico? Cateco. Eje. Entonces el eco. ¿Viste la palabra eco? Eco. ¿Quién es Dios? ¿Cuántos son los maestros de la mandamientos de Cristo? Es el eco. El eco, ¿qué te parece? La catequesis. La catequesis es un sistema pedagógico. Didáctico, propiamente dicho. Pero ya, eso dice. Entonces, después de la catequesis del padre, el padre lo que hace con la homilía es explicitar, aplicar la palabra de Dios a la condición concreta de una comunidad. La condición concreta de una comunidad. Es decir, él no tiene que hacer clases ni cosas de esas. Esta es una clase. Entonces, yo aquí saco palabras largas, pero en la catequesis, en la homilía, tiene un intercambio. Despertar a la gente lo que ya tiene. Tiene una palabra de educar. Educar, eduche y sacar. Sacar el agua del pozo, eduche. Bueno, entonces, después de su homilía, luego dice, ahora vamos a recibir a los catecúmenos. Entonces, los catecúmenos ya están preparados. Porque vamos a hacer la preparación. Y se dispone para recibir el bautismo. Historia del bautismo. Bautismo, pero dijimos que vamos a ver dos sacramentos. Entonces, el bautismo. El bautismo, vamos a tardar 3 clases, porque es muy importante. ¿Cuál es la etimología de bautismo? Bautismo quiere decir zambullir o meter bajo el agua. Eso quiere decir bautizo en griego. Zambullir, dejar abajo, dejar debajo del agua. Eso quiere decir. No echarle gotitas encima, sino dejarlo abajo. Zambullir, sumergir. Es sumergir completamente. Esto que significa el bautismo. Bueno, el bautismo de Juan Bautista era un rito de purificación. Un rito de purificación. Que decía, ya se acabó el mundo. ¿Cuándo se acabó el mundo? ¿Cuándo se acabó los países? Si no, que te vuelvan a soltar. Bueno, entonces la idea es esa. La idea es esa, ya se va a acabar el mundo, porque este mundo ya dio lo que tiene que dar, dice Juan Bautista. Es una visión así muy apocalíptica de la realidad. Ya este mundo no tiene vuelta de hoja, esto se va, ya se acabó, se lo llevó a la trampa completamente. No hay nada más que hacer, aquí no hay nada más que hacer. Aquí no hay nada más que hacer, ya se acabó esto. Dice, ya el hacha está a la raíz.
Entonces, este árbol que no da fruto, que está enfermo, se lo llevan. O sea, así decía. Como este era un líder social muy fuerte y tenía mucha atracción, porque toda la gente estaba convencida de que la sociedad estaba tan podrida que ya no podía arreglarse. Eso no tenía arreglo, estaba más podrida que lo que se podía tolerar decentemente. Entonces ya estaba harto. Entonces ya toda la gente estaba absolutamente ya al límite. Entonces llega Juan Bautista y dice, sí, ya, es más, el año está ya. Y el que no se arrepiente, pues ya puede despedirse. Entonces le dicen, pero ¿qué hacemos? Y entonces pues dicen, operen con justicia. Operen con justicia. Lucas 3, por favor. Lucas 3, Lucas 3. El mensaje social de San Juan Bautista. ¿Cuál es el mensaje social de San Juan Bautista? Juan Bautista. ¿Qué dice? En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, tetrarca de Galilea, Herodes, ¿Dónde está eso? Aquí está. El 10, 3:10. Entonces le preguntaba a la multitud, ¿qué debemos hacer? Les respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, otro tanto el que tenga comida. Fueron también algunos recaudadores de impuestos a bautizarse y le preguntaban, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no exigen más de lo que está ordenado. También los soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó, no maltraten ni denuncien a nadie y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa de todos, se preguntaban por dentro si Juan no sería el Mesías. Juan se dirigió a todos. Muy bien, ya por eso, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Pero ese es el mensaje de Juan. Todo está, ¿qué se hace? La justicia. Sí, bien. 3:10. Hay que revisarlo, no podemos revisarlo. Revisarlo y meditar. Entonces, Juan Bautista es de conversión. Hay que convertirse porque si no nos convertimos, de convertir es una palabra griega que quiere decir metanoia, cambiar de mentalidad. O sea, la conversión es cambiar de opciones y de prioridades. Convertirse. Cambiar de opciones y de prioridades. Metanoia, cambiar de luz, cambiar de opciones y prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son las opciones? Más bien primero las opciones, ¿no? Porque primero, ¿qué opciones tengo? ¿De por qué auto? Así como ya estoy bien apurado, ¿por qué auto? Bien, y con eso, bien apurado, ¿por qué? ¿Cuál es tu opción? Es lo que tienes que cambiar. La opción es la vida, la opción es el ser humano, la dignidad humana. Sí. Y la prioridad es la justicia, antes que todo lo demás. Que se va a caer la estructura, que se va a caer la macroeconomía. Primero está la dignidad humana. Antes de las instituciones está la dignidad humana. Entonces, Juan Bautista es lo que explica la penitencia y la conversión. Y en cambio, Jesús santifica el agua para que la purificación por el agua operara en el nacimiento interior. Entonces, Jesús baja al Jordán para ser bautizado. Usted no tiene que ser penitente.
Pero sí lo que hace es santificar el agua para que la purificación por el agua operara el renacimiento interior con el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos y San Pablo, el bautismo une a Cristo y hace participar de su muerte y resurrección. Une a Cristo y hace participar de su muerte y resurrección. Y la diferencia entre el bautismo de Juan es que el bautismo de Juan era escatológico, o sea, escatológico no en el sentido médico de la palabra, en el sentido de las últimas cosas. Al final, ¿qué va a quedar? ¿Sí? Porque escatológico quiere decir lo último. Pero ¿y el último qué es lo que sí? Después de que todo se está cayendo a cachos, bueno, al final, ¿por qué luchamos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a tener después de tanto brinco? ¿A dónde vamos a llegar? Está en la presencia de Dios. Ahora Lo solo está aquí. último. Pero el piso final. Pero, sí, es donde se trata de las postrimerías, los novísimos y las postrimerías que decía el catecismo de Rival, catecismo que estaba hecho en el siglo XVI, y yo me lo aprendí muy bien, el catecismo de Rival, decía que eran los novísimos y postrimerías. O sea, al final, ¿qué hay al final? Esa era la psicología. Y entonces decía Juan Bautista, pues, ya eso ya se lo llevó la paz, ya no hay nada que hacer con esto. ¿Qué va a pasar? Pues el que no se convierta, entonces va a ser aniquilado. Él quería ir aniquilado. Porque dice, los que estén de ese lado, del lado de la corrupción, del lado de la destrucción, del lado de la muerte, del lado del engaño, del lado de la mentira y de la esclavitud, está ya en otro, que se pasa de otro lado. Eso no vamos a transar. No va a haber ninguna forma de ceder. Entonces, ¿cómo dice? Las últimas realidades nos van a dividir si estamos en un lado o en otro. Y es que el mismo que Jesús se someta al bautismo de Juan, demostraba que estaba su solidaridad con todas las personas. Y porque venía al cristianismo, ¿qué tenemos que hacer? Así encima abierta la voz divina distingue el bautismo de Jesús como un paso del movimiento salvador y promete la revelación del reino y la obra completa del Mesías. Así que ese significado tiene que Juan el Bautista en un momento determinado manda a preguntar si es el que estaba esperando el Mesías. Así. Y tiene el sentido. Le preguntaba cuáles son los signos del reino. Los signos del reino. Ahí está en Lucas, ¿no? ¿Cuáles son los signos del reino? Dice, bueno, que eres el que va, el que posteamos de los platos. ¿Y qué contesta Jesús? Que los encuentros de los sordos. Exactamente. ¿Cuáles son los signos de la presencia del reino? ¿Cuáles son los signos de la presencia de que la voluntad de Dios se está haciendo? Es en Lucas, ¿no? O sea, no de Isaías, que dice que los sordos. No, es 14. Entonces, es Lucas que me 3, Lucas 3, por ahí 10 o 11. ¿Sí, no? ¿Y cuáles son los signos de Cristo? Dice, bueno, ¿ya es el Mesías, sí o no? Porque él tiene que rechazar que él es el Mesías. Como dijo aquel Mesías. Como este señor no traza el libro del gobierno, no le dan de los soldados, entonces este es el Mesías. Este es el Mesías. Y yo no soy el Mesías. Es más, yo al Mesías no puedo ni siquiera ponerle los ojos. Entonces, ¿qué dice? Él es el que viene a venir, esperamos otros, entonces dice no. Pero ese no está entre. No es entre. No es entre. Oh, señor, ¿qué es eso? Pero nunca me sé los teléfonos. No, tráeme los teléfonos. Números telefónicos. ¿Qué número es? Pero después lo
está en Nazaret, en la sinagoga, A ver. cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es la primera presentación en público. Ese es cuando está en Nazaret. Sí, es su propia tierra. ¿Sí? Pero no tiene referencias, alguna referencia de los ciegos que vean. Sí, es en Isaías 58:6. De los ciegos. Sí, 58:6 es cuando también Isaías dice. Y luego, Luego tiene Levítico 25:10. y luego, Y dice Lucas 3:22. 3:22. Lucas 3:22. A ver, a ver si no me equivoco, porque muchas veces me equivoco. No aprendo los títulos de los. Pues bien, entonces ya, es el bautismo de Jesús que sometía a los demostraba su solidaridad con todos los pecadores. Porque en la lógica de la redención de Jesús siempre son los más pequeños los privilegiados. Esa es la lógica de la salvación. Desde que Dios llama a Abraham en el Antiguo Testamento, le dice: déjate. Era un hombre muy próspero, déjate. Luego, cuando viene a David, están los herederos y los muchachos fuertes y toda la gente que trabajaba y dice: no, esto no. A ver, ¿qué no hay otro? Pues el chavito que está detrás de los obreros trae. Luego, Esaú tiene los derechos y agarra a Jacob, que no tiene ningún derecho, etc. Todo es lo mismo. Y Jesús lo mismo. Jesús escoge una gente de lo más inverosímil como sus discípulos para que hagan. Esa es la lógica de la salvación. No hay otra. Pues por eso también, ¿cuál es el signo de que está el reino? Que los pobres son evangelizados. Es el signo del reino. Pues esto hay que considerarlo para lo que estamos viendo del reino. Entonces, por eso el bautismo está todo completamente relacionado con la Pascua. El bautismo, en la celebración de la Pascua, es sumergirse para morir con Cristo y descenso a las regiones inferiores. ¿Cuántos es? Y descendió a los infiernos, casi toda la noche de Pablo. Luego, resucitar con Cristo para vivir adelante con Él en el cielo donde está Él, cerca del Padre. Y luego, finalmente, se reserva el domingo la celebración del bautismo, porque es pascual. Los bautismos se celebran los domingos. Luego, finalmente, presente la conversión. Presente la conversión. Es decir, para bautizarse, tiene que haber cambiado tus opciones y tus prioridades. Y luego, finalmente, lo que decide tu cristianismo es tu praxis. No te puedas repetir oraciones. La praxis. ¿De qué lado estás? ¿Con quién estás aliado? ¿A quién defiendes? Eso es. Y la predicación apostólica. La predicación de los apóstoles. Lo que Jesús dijo y enseñó. Pues por eso el bautismo para que todas estas cosas, pero vamos a ver la semana que viene. Si Dios nos trae en diciendo exactamente las 10 de la noche, nos agradecemos su atención y esperamos próximo. Muchas gracias por todo. Pues, si alguna persona cree que les interesa estas cosas, y tengo hojitas de estas, ¿ya me interesa?